Entonces el guardamotor es el dispositivo de protección que ustedes ya ven localizado por ahí. Consta de algunas partes interesantes. Hay dos tipos de guardamotores, los que tienen con una perilla y los que tienen botones para accionarse. Todos los guardamotores tienen el botón de test, es decir, de probar. Ahí se va a simular lo que es un cortocircuito, por ejemplo, o una sobrecarga. Y entonces el guardamotor ahí estará pues activándose, ¿verdad? Y tiene también además un selector de la corriente a proteger, o sea, es decir, la corriente que se va con la corriente máxima que se va a disparar. Muy bien, las tres entradas y las tres salidas. Los relés de sobrecarga ya lo habíamos visto también. Si ustedes ven tres cablecitos de acá de cobre es porque esos tres cablecitos van acoplados en la parte de abajo acá, van atornillados. O sea, son tres alambres, no son tres cables, perdón, son tres alambres o terminales de cobre que van insertas en la parte acá de abajo del guardamotor para que pues se esté generando la protección necesaria. Muy bien. Tenemos las protecciones térmicas también tienen un botón selector de la cantidad de corriente que se quiere proteger, ¿verdad? Aquí está. Estos son diferentes marcas, disculpen la propaganda, pero son imágenes para fines ilustrativos. Y tenemos también el reset, en este caso de que se quiera pues otra vez volver a habilitar la protección térmica. Muy bien. Fusibles ya habíamos visto. Los fusibles son estos elementos, son la última medida de seguridad en caso de que el guardamotor presente así que el propio guardamotor tenga alguna falla y no pueda dispararse. Entonces el fusible entrará en acción, fundiéndose su núcleo y abriendo totalmente los circuitos. Los fusibles son desechables, es decir, cuando ya se ha quemado el fusible, pues hay que desecharlo y reemplazar por un fusible totalmente nuevo, ¿verdad? La forma de medir los fusibles es a través de continuidad. Si no hay continuidad, si usted le pone el multímetro y no, pues le emite un pitido marcándole continuidad, el fusible está abierto. Así de simple. O está abierto o está cerrado. No está medio abierto ni... Si tiene alguna resistencia, 100, 200 ohmios, 10, 20, 40, 50, 100 ohmios, eso hay que tirarlo, no sirve. Muy bien, ya cuando los fusibles están dentro de este compartimento se llaman seccionadores. Ahí se pueden abrir, para no quitar fusible por fusible, estos elementos desconectan los tres fusibles a la vez cuando usted jala de esta manecilla y pues deja abierto el circuito. Seccionadores se llaman, muy bien. Los varistores es un dispositivo electrónico que dependen de la tensión, que cuando hay mayor tensión, estos se van a cortocircuitar, impidiendo el daño a los subsiguientes elementos o dispositivos conectados a la misma red de tensión o de corriente. Muy bien. Las medidas de seguridad ya lo sabemos, los rótulos es importante, hay que desconectar todo y asegurarse que nada ni nadie pueda volver a conectar, bloquear los interruptores con candado, poner rótulos, por favor no conecte persona trabajando, y si usted no es el que está trabajando, pues hay que respetar el protocolo de seguridad del cual se dispone en el lugar de trabajo, como pues medir la seguridad ante todo. Las vidas humanas son primordiales, ¿verdad? Son prioridad. Muy bien. ¿Qué más teníamos acá? ¿Cómo se diseña un circuito desde la alimentación hasta que el motor funciona? Bueno, los conductores, todos los que son cables, los medios de conexión, contactores, flipones, etcétera, las protecciones con más conductores, controladores o algún tipo de variador de frecuencia, fíjense que hay contactores electrónicos, pero eso ya se ve en otro curso más adelante. Y la protección contra la sobrecarga, que es el guardamotor. Sí, mire, todo eso tiene por lo menos tiene tres protecciones: fusible, guardamotor y el breaker general, que ya lo decía un compañero la semana pasada. Muy bien, vamos a continuar. El fusible y la simbología del fusible. El guardamotor, las partes del guardamotor, la habíamos visto también. El interruptor manual, la salida de alimentación, el mando, ¿sí? La perillita. Teníamos acá el guardamotor y su simbología, y explicamos la semana pasada cómo interpretar la simbología, los contactos principales, la línea roja que está por acá, eso significa accionamiento, es decir, hay algo que se mueve, hay algo que cambia de estado, eso significa esa línea roja. Muy bien. La unión de los dos accionamientos es el recuadro, perdón, son tres accionamientos, ¿verdad?
térmico magnético, aquí está, ese es el térmico, ese es el electromagnético, y el manual que ustedes lo tienen por acá, que es donde va a presionar o jalar la palanca o presionar el botón para que se dispare o se abra el circuito, perdón, o para que lo cierre. Muy bien. Y luego pues veamos la denominación. 1 sale en 2, 3 sale en 4 y 5 sale en 6. Muy bien, luego teníamos los pulsadores, estos elementos tan indispensables para los mandos electromagnéticos. En mandos electromagnéticos ya no se utilizan ni interruptores, ni nada que tenga que ver con lo de se abre o se cierra. No, ahí solo usted pulsa una vez, o está abierto o está cerrado. No es aquel dispositivo, por ejemplo, como en el caso de un interruptor de una casa, por ejemplo, usted presiona el botón de la luz y la luz se queda encendida. Lo vuelve a presionar o lo presiona del otro lado y la luz se apaga. Acá no, en mandos electromagnéticos solo tenemos pulsadores normalmente abiertos, cuya característica es que en reposo, sin accionamiento, no hay conducción, está abierto el circuito o está abierto el paso del 3 a 4 y tenemos pulsadores normalmente cerrados en los cuales el circuito pues hay conducción a través de él sin acción humana o sin acción de la mano humana, ¿estamos? Y cuando queremos cambiar el estado, simplemente presionamos. Por ejemplo, si este está abierto, cuando presionamos este botón verde va a estar cerrado. Si este está cerrado, cuando nosotros presionamos el botón rojo, este se va a abrir. Y tienen unos números muy, muy distintivos. En el caso de que sea un pulsador normalmente abierto, que es lo más parecido a un interruptor de casa, ¿verdad? Es decir, en estado pues normal tiene que estar apagado. Cuando usted presiona es que se cierra el circuito. Solamente es una analogía. Pero entonces, cuando presionamos acá del 3 al 4 va a haber conducción de corriente cuando presionamos del 3 al 4. Por lo contrario, cuando aquí, por ejemplo, del 1 al 2 hay paso de corriente, está tejido el puente, ¿sí? Y cuando nosotros presionamos el botón rojo, se va a interrumpir. ¿Cómo se reconoce un pulsador normalmente abierto? Se reconoce por tres cosas. Primero, el color su color distintivo, que es el verde. Segundo, porque tiene una letra NO. Y tercero, y lo más importante, por los números 3 y 4. En el caso del pulsador normalmente cerrado, se reconoce por las mismas tres cosas. El color rojo. Su distintivo NC, que significa Normally Closed en inglés, NC. Y lo más importante, los números. La designación 1 y 2. Muy bien. Elemento de maniobra de motores, vamos a hablar del contactor. Bueno, antes de hablar del contactor, voy a presentarles acá un documento PDF que tengo por acá. Discúlpenme que se los presente así, pero está muy completo el documento y se los voy a resumir de alguna forma. Vamos a ver, tenemos acá, por ejemplo, en este gráfico, un circuito común y corriente, un circuito del cual ustedes estoy casi seguro que ya lo han practicado, que consta, todo circuito consta, un circuito eléctrico básico consta de cuatro cosas, mucho ojo, consta de una fuente de energía, porque si no hay energía, usted puede tener todo lo demás y no hay circuito, fuente de energía, de ahí emana la energía, número uno. Número dos, cuenta con conductores, entiéndase, cables, alambres, ¿sí? Conductores, muy bien. Si no hay conductores, recuerden que lo único que funciona en forma inalámbrica son las señales de teléfono, Wi-Fi, radiofrecuencia. En circuitos eléctricos nada funciona en forma inalámbrica, a menos que sean puramente señales de radiofrecuencia para dispositivos electrónicos, pero puramente lo eléctrico, lo más robusto de la energía, nada funciona sin cables. Muy bien. Cable número 2. Número 3, el medio de conexión. En este caso es un interruptor. Es decir, vamos a manipular el paso o la desconexión de la energía a nuestra voluntad. Queremos el paso de la energía, cerramos el interruptor. Queremos desconectar el paso de la energía, abrimos el interruptor. Y como última referencia, y no menos importante, bueno, todo lo contrario, lo más importante, lo que queremos que funcione con esa energía eléctrica, que en este caso es el bombillo.
el consumidor. Es el dispositivo que va a encender, va a realizar un trabajo. Repito las 4 partes de todo circuito eléctrico: fuente de energía o fuente de tensión, cables, que son llamados conductores, medio de conexión, en este caso es el interruptor, y un consumidor, que puede ser una lámpara, puede ser un motor, puede ser cualquier dispositivo, una luz piloto, cualquier dispositivo que vaya a hacer un trabajo, a realizar un trabajo con la corriente eléctrica. Muy bien. Bueno, aquí tenemos un diagrama muy básico del primero el relé. Vean, pues la diferencia entre relé y contactor es lo mismo técnicamente. En su funcionamiento es exactísimamente lo mismo, pero la aplicación es diferente. Veamos qué es lo que tenemos acá. Usted sabrá o reconoce el fenómeno del magnetismo o del electromagnetismo. ¿Qué significa electromagnetismo? Bueno, el electromagnetismo es una de las 4 fuerzas que gobiernan la naturaleza, ¿verdad? Les repito, las cuatro fuerzas que gobiernan la naturaleza son la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Entonces, el electromagnetismo es una de las 4 fuerzas que gobiernan la naturaleza, y qué importante que nosotros como técnicos en electricidad, electrónica o electromecánica, podamos manipular esta fuerza para beneficio de la humanidad. Y entonces tenemos acá que el electromagnetismo se compone de 2 términos: electricidad y magnetismo. Yo me recuerdo que hace algunos años, y con esto quiero llamar a ustedes un poquito a la reflexión. Hace algunos años miraba yo la serie de los X-Men. Bueno, usted tratará de decir, bueno, ¿eso qué tiene que ver las caricaturas con esto que estamos aprendiendo? En X-Men aparece un personaje que se llamaba, o que se llama, mejor dicho, Magneto, ¿verdad? Usted ya había visto las películas, la caricatura. Y aparece una mujer que se llama Tormenta. Y esta mujer puede producir rayos. Y Magneto manipula todo lo que es el magnetismo, por eso se llama el Magneto. Pero resulta que una vez, vean la analogía que les voy a traer, la fábula o el chiste o lo que usted quiera. Resulta que una vez en de un capítulo de esa serie veía que Tormenta le lanzaba un rayo a Magneto, tratándolo de atacar, ¿verdad? Y Magneto simplemente desvía el rayo y le dice: te has olvidado que la electricidad y el magnetismo están íntimamente ligados. Entonces, vean qué curioso, desde ahí, fíjense, con una caricatura, porque muchos de los datos que aparecen son ficción, pero con esa caricatura me quedó la duda y empecé a investigar y sí, es cierto. Bueno, eso es antes de que yo estudiara electricidad, por supuesto. Pero totalmente de acuerdo, el magnetismo y la electricidad están íntimamente ligados. ¿Qué quiero decir con esto, mis estimados y estimadas? Que la electricidad puede producir magnetismo y el magnetismo puede producir electricidad. Vean qué interesantísimo. Repito, el magnetismo puede producir electricidad y la electricidad puede producir magnetismo. Muy, muy interesante. Muy bien. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Una fuente de tensión alterna. Este colochito es la simulación o es la figura abreviada o la figura representativa de la corriente alterna por su alternabilidad en su polaridad, es decir, cambia de positivo a negativo. Ustedes sabrán que en nuestro sistema lo hace 60 veces por segundo, a lo que se conoce como frecuencia de 60 Hz. Muy bien. La electricidad acá está presente, entonces acá se le inserta electricidad a este circuito. Aquí está el medio de control, que es un interruptor. Lo que hace es hacer el puente o quitar el puente. Muy bien. Una vez ingresando la corriente eléctrica por acá, la corriente eléctrica va a recorrer lo que usted ve acá como una letra C, que en realidad es un núcleo de hierro. Va a recorrer la corriente, pero en su recorrido va a sumar campo magnético con cada espira. Cada espira le va a sumar campo magnético. ¿Y qué creen que va a pasar con ese núcleo de hierro? ¿Qué creen? ¿Qué pasa con el núcleo de hierro cuando es recorrido por una corriente eléctrica que va sumando magnetismo con cada vuelta? ¿Qué creen que va a pasar? Alguien que me conteste. Quiero ver si están conmigo, están en sintonía. ¿Alguien que me quiera responder? No sé, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Qué creen que va a pasar cuando una espira recorre,
perdón, un núcleo de hierro que es este, un pedazo de hierro, digámoslo así más coloquialmente. Un pedazo de hierro es recorrido a su alrededor por vueltas uniformes de cable con electricidad, con corriente. Si nadie sabe, les voy a adelantar, esto se convierte en un imán. Ahí tenemos entonces el principio que nos dice que la electricidad, en este caso la que está presente acá, va a generar magnetismo. Entonces este pedazo de hierro se convierte en un imán. Y ustedes conocen perfectamente un imán que desde niñito le llamó la atención. Ese fenómeno tan interesante del magnetismo, y poderoso por cierto. De hecho la Tierra es un gigante imán. Entonces este imán lo que va a hacer es atraer un mecanismo. Esto que usted ve acá como una letra C, estas líneas que usted ve por acá. Esto en realidad es el mecanismo que cuando es imantado atrae todos los contactos, los vuelve a su posición contraria de reposo. Por ejemplo, cuando nosotros insertamos acá energía eléctrica, se convierte esto en imán y esto por su parte va a atraer todos los contactos. Los que están abiertos los va a cerrar y los que están cerrados los va a abrir. Bueno, sigamos. Acá ya tenemos entonces un relé temporizado. Lo que tenemos en un relé temporizado es lo mismo del contactor, solo que funciona con base en un relojito. Acá el impulso o el paso de la corriente es instantáneo. Es decir, una vez que usted pulse el botón, va a energizar el hierro. Perdón, va a magnetizar el hierro, el núcleo de hierro. Acá una vez usted le dé el start al reloj, el reloj va a contar y después de cierto tiempo va a magnetizar el hierro y va a hacer la función contraria a cada uno de estos contactos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un relé y un contactor? El relé es utilizado en aplicaciones eléctricas y electrónicas de baja potencia. ¿Dónde encuentra usted un relé? Lo encuentra, por ejemplo, en televisores, los encuentra en algunas fuentes de poder. Bueno, en algunos televisores ya creo que ya no tienen relé, ya es todo puro, ¿cómo se llaman estos dispositivos? Tiristores. Pero los encuentra en algunas fuentes de poder, ¿verdad? Se les da una señal y ellos cierran los contactos para relevar corriente. Y los encuentra en aplicaciones automovilísticas, los famosos cotados que le llaman. Esos en realidad son un relé. Los cotados son un relé para quienes pues, sepan algo de mecánica o de electromecánica para automóviles. Los cotados son los denominados relés y entonces ahí se utilizan. Los contactores, por su parte, es exactamente lo mismo, técnicamente es lo mismo, pero son para alta potencia en condiciones o contextos industriales. Los guardamotores, perdón, los contactores, disculpen, ya me estoy cruzando. Los contactores son utilizados en la industria para aplicaciones de alta demanda de consumo de corriente, algo que no podría hacer usted, por ejemplo, con un interruptor sencillo porque se estaría quemando. Bueno, sigamos analizando el relé temporizado. Tenemos acá también, vamos a ver. Acá está pues una figura de la alimentación, el mecanismo. Tenemos un relé térmico y el motor. Bueno, eso todavía no viene al caso. Vamos a ver acá. Ahora, eso se los traigo yo ya en una diapositiva. Vamos a ver, eso no lo voy a explicar ahorita. Vamos a ver si más me puede salir por acá. El relé magnetotérmico también es el denominado, miren, este tiene diferentes nombres, relé magnetotérmico o termomagnético, o sea, solamente le cambian el orden de las palabras. Tiene también ¿qué? Guardamotor, breaker, le llaman también cuando es una aplicación ya general, lo habíamos visto la semana pasada. Este es un relé auxiliar. Le repito, un relé es para consumos pequeños de muy baja potencia. Bueno, aquí tenemos ahora sí el funcionamiento de un relé. Relé contactor, vamos a decir las dos cosas, relé contactor. Vean pues, acá tenemos la alimentación, vean, es una fuente de tensión de corriente alterna. Si usted es observador ya se dio cuenta que es una fuente de alimentación de corriente alterna. Está el símbolo representativo de la onda senoidal, por consiguiente de la corriente alterna.
Y tenemos una bobina. Bueno, ¿cuál es esa bobina? Sencillo, es este arrollamiento que habíamos visto por acá, miren. Esta es la bobina. Este montón, bueno, no el montón, este tejido de espiras que usted ve por acá, esa es la bobina del contactor. Bien, esa recibe corriente, no funciona de puente ni nada que se le parezca, no accionan, bueno, sí acciona magnéticamente el mecanismo, pero no acciona directamente por cuenta propia. Entonces, este arrollamiento de alambre se llama bobina. Es una vuelta tras otra vuelta. Esa bobina es representada por un rectángulo de color azul. Esta bobina, como ya les dije, recibe alimentación, es decir, recibe la fuente de tensión del relé. Y esta línea punteada me implica que va a jalar los contactos o va a mover los contactos para que pasen a su posición contraria, toda vez haya sido alimentada con corriente alterna en este caso. Muy bien, los contactos acá, por ejemplo, vean esta analogía tan, bueno, este diagrama no es analogía, es un diagrama tan interesante. Tiene dos contactos, uno normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Acá, por ejemplo, ¿quién me quiere interpretar? Por favor, quiero ver la participación de ustedes. ¿Quién me quiere interpretar qué es lo que está encendido ahorita? Miren, tiene dos cosas. Tiene una bocina, es decir, un dispositivo de señalización sonoro, y tiene una lámpara, una luz piloto, si usted quiere, es un dispositivo de iluminación, de señalización visual o lumínica, la lámpara. ¿Qué me quiere decir qué es lo que está encendido ahorita? ¿Qué me quiere decir? A ver, en este diagrama, observe el diagrama y dígame qué es lo que está encendido ahorita. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es lo que está encendido? Vamos a ver la participación. Quiero estar consciente de que ustedes están poniendo atención. La pregunta anterior alguien me dijo, no sé, profe. Eso me gustó porque fue sincero y me dio a entender que está poniendo atención. ¿Qué me quiere decir qué es lo que está encendido ahorita en este circuito? La bobina. Perdón. La bobina. La bobina es esta, no está encendida porque aquí está abierto el circuito, es decir, no hay puente. Hagan de cuenta que se recuerdan de aquel puente de aquellas películas donde tienen un puente donde abajo pasa un barco. Esta es la carretera, pensemos que esta es la carretera y abajo va a pasar el barquito, ¿verdad? En este caso el puente se levanta y no puede pasar el auto a la otra parte de la carretera. Entonces aquí está abierto el circuito y la bobina no está encendida. Muchas gracias por su participación, gracias. De todo corazón le digo porque me interesa que ustedes participen. ¿Qué más? ¿Qué más me quiere decir? ¿Qué es lo que ve este encendido acá, ahorita acá, en este circuito que está por acá? ¿Qué es lo que ve que está activado ahí? Vamos a empezar, empecemos a entender cómo funcionan los circuitos, empecemos a entender qué es habilitar o deshabilitar un circuito. Veamos. ¿Qué me quiere decir? La bocina. Muy bien, muchísimas gracias. La bocina es la que está encendida. Miren, es muy probable que usted ya tenga experiencia en esto, pero pareciera hasta una pregunta muy tonta ver en estos diagramas. Pero vean que para algunos se nos hace desconocido. Entonces es importante que veamos esto. Analicemos. Bueno, tenemos en primer lugar una fuente de corriente alterna y del otro lado el símbolo estandarizado de una fuente de corriente continua, entiéndase batería, entiéndase una pila, entiéndase un acumulador. Esta es una fuente de corriente continua. O sea, vean la importancia del relé, que puede funcionar la emisión de una señal con una forma de corriente y la operación del circuito con otro tipo de corriente totalmente diferente. Vean qué interesante. Entonces acá en este caso, si usted le mete corriente alterna a la bocina, la va a quemar o no le va a funcionar o no le funciona adecuadamente. Pero si usted le inserta su corriente continua normal, ¿sí? Entonces la bocina le va a funcionar bien, su corriente continua pura, la bocina le va a funcionar adecuadamente porque para eso fue construida. Muy bien. ¿Cómo va a ver usted que está conectada a la bocina? Bueno, sigamos. Técnicamente la corriente va del positivo hacia el negativo. La línea o el guión más largo acá, lo que yo le estoy señalando, el guión más largo, le está a usted diciendo que este es el polo positivo, llamado también ánodo de la fuente de corriente continua. Y entonces,
Sigamos el camino de la corriente. Vamos, la corriente viene por acá, por este cablecito, baja. Veamos primero la lámpara. Se viene por acá por la lámpara, pasa por la lámpara, va a realizar un trabajo hasta que regrese al neutro. Vamos a ver, pasa por la lámpara. Y acá está abierto, miren, no hay puente acá. Aquí puedo ver claramente lo que está abierto, miren. Pero ahora sigamos. Entonces la lámpara no va a funcionar, descartamos eso, veamos, sigamos la corriente por acá. Pasa por la bocina, todavía no ha hecho el trabajo porque tiene que encontrarse con el neutro. Viene por acá, acá está hecho el puentecito, pasa y ahora sí se encontró con el neutro, entonces la bocina va a sonar. Estamos. Vamos a ver si les puedo abrir la aplicación de Chrome. La tengo. Vamos a ver, vamos a ver si me funcionan con símbolos. Aquí tengo la aplicación de Crocodile para que usted pues, pueda verla. Vamos a insertar vamos a ver si nos funciona un relé por acá. Un relé, miren ustedes. Este es un relé común y corriente. Vamos a ponerlo acá. Creo que voy a aumentar el zoom. Ahí está, el relé. Miren, acá está ahorita haciendo contacto de aquí para acá. Muy bien. Vamos a poner una bombillita. Vamos a poner esta bombillita. Y vamos a poner, vamos a ver qué más podemos poner. Una bocinita. Vamos a ver si podemos poner una bocinita. La bocina la ponemos acá. Bien. Ahora me falta la fuente de alimentación, que en este caso es una pila. Aquí sí está bien hecho el símbolo del acumulador. Miren, vamos a ponerla de 9 voltios, está bien. 9 voltios, muy bien. Vamos a tejer ahora. Solo nos falta. Vamos a poner un pequeño interruptor por acá. Acá está, hasta le aparece su simbolito acá del interruptor. Aquí conecto. Bien. No, perdón, aquí me estoy confundiendo. Estoy conectando ya el circuito del relé. Vamos a ver. Observen, por favor. En realidad un pulsador quería poner acá. Voy a quitar esto. Voy a poner un pulsador. Aquí está. Pongan mucha atención porque si usted tiene desconocimiento o tiene dificultad para entender, bueno, en realidad todos tenemos dificultad para entender cuando es la primera vez, pero si usted pues tiene esa es la palabra, disculpen lo que le dije anteriormente, si usted tiene el interés, pónganle mucha atención a esto. Vean, pues aquí, este es un pulsador, por eso dice push acá. Cuando yo pulso, estoy alimentando la bobina del... Parece que aquí algo no me funcionó muy bien. Vamos a ver acá. Ahí está. Vean acá cómo se mueve este contacto que está por acá. Ahorita está haciendo el puente de punto. No sé si me permite poner texto. No me permite poner texto. Vamos a ver, edit. No, entonces, veamos pues. Acá está de este punto hasta este punto. Cuando yo presiono acá, vean, cambia. Cambió de este punto a este. Observen por favor acá. Observen acá mientras yo pulso. Observen. Ahorita va a cambiar. Ahí está, ya cambió. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto me indica que hubo... Vamos a poner una fuente más robusta. Vamos a poner mejor otra fuente acá. ¿Qué les parece si ponemos una fuente de 12 voltios? $12, entonces acá solamente, ahora sí, tengo dos circuitos. Vamos a ver si no se me queman ustedes porque estos dispositivos vienen para una corriente determinada. Bien. Para acá. Y para acá.
Lo que usted ve acá con una línea roja, un rectángulo rojo, es donde hay presente corriente, donde hay voltaje, digamos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué pasa ahorita. Ustedes. ¿Eso significa qué? Sí, eso es lo que yo le decía antes, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Vamos a... Dice acá, vean, es 9 voltios. Muy bien. El voltaje a 9 voltios. Ahora sí. Entonces reemplazamos el dispositivo. Ya lo podemos conectar. No sé si alguien está escribiendo en el chat. No, no sé si escuchaba algo por ahí. Bueno, ahora sí veamos cómo funciona. Ponga mucha atención a este circuito elemental. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aquí estamos dando una señal. Aquí estamos mandando. Estamos mandando la señal. ¿Sí? Vean. Cuando pulso acá, se enciende el... No entiendo por qué eso no hizo bulla. Tiene que hacer bulla. Vamos a ver si lo puedo cambiar por un zumbador. No sé si hay alguna duda, mis estimados y estimadas. Pueden cambiarlo por un zumbador ustedes. Por acá tiene que estar el zumbador, que ya ni me recuerdo dónde lo saqué. Aquí está. Este es el zumbador. Vamos a ver si me funciona. Bueno, vamos a ver. Ahí está haciendo ruido, miren. No escuché el ruido. Ahí creo que sí tiene ruido. Solo voy a compartir el sonido de la computadora. No sé si escuchan el pitido ahí del simulador. Bueno, ahora acá voy a presionar y se va a encender la luz. Porque vean, la corriente viene acá, vean lo que está con el símbolo rectángulo rojo. Acá viene la corriente, se pasa para acá porque aquí está el puente hecho. Y ahora el zumbador pues está funcionando porque está conectado a la fuente de tensión. Muy bien, está aquí, vean que está funcionando. Está emitiendo pitido. Bueno, cuando yo pulso acá, ahora va a desconectar el zumbador y va a conectar la luz porque cuando se energice la bobina, este punto va a pasar ahora a alimentar este circuito, esta línea. Vean pues, mucha atención. Observen esta parte, observen la luz y observen el zumbador. Vean, se apaga el zumbador y se enciende la luz. ¿Estamos? Ahí está haciendo sonido, sonido del zumbador. Vamos a quitarlo. Muy bien, ahí está haciendo pitido el zumbador. Repito, presiono acá, se apaga el zumbador y se enciende la luz. Muy bien, acá regresa a su estado normal. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿ante qué estamos? ¿Qué parte estamos del circuito? Bueno, acá se manda la señal, por eso se llama circuito de mando. ¿Estamos? Acá se manda la señal, se llama circuito de mando. Acá ocurre la potencia o la fuerza se recibe la señal. Entonces, este recuadro que usted ve acá, este circuito que usted ve acá se llama circuito de mando y esto que usted ve por acá se llama circuito de fuerza. Esta luz puede ser un motor en mandos electromagnéticos, un consumidor es un actuador que a su vez es un motor, ya sea monofásico, ya sea trifásico, Dalan, de cualquier tipo de motor, pero en mandos electromagnéticos nosotros damos una señal a motores, es decir, damos una señal a contactores para que estos a su vez activen los motores. Quedó sonando eso ahí, ustedes tal vez no lo escucharon, pero yo sí lo escucho. Bueno, entonces, voy a cerrar esto. No sé si hay alguna duda, estimados, los escucho. Yo quisiera que participaran, ya vamos a terminar. Bueno, a las 20 empezamos, ¿verdad? Ya vamos a terminar. Otra media hora, otros 20 minutos más y terminamos en lo que les explico ya las partes puramente del contactor. No sé si hay alguna duda.
este dibujo está representada la lámpara. Es decir, perdón, está representada el funcionamiento de la bocina, está en rojo. Y en el dibujo de la par, cuando usted presiona, lo que yo les acabo de explicar en el software de simulación. Cuando usted presiona, está encendida la lámpara. Aquí le faltó esta línea, aquí por acá, que parece que estuviera abierta. Esto creo que hay que componerlo. Bueno. Muy bien. Vean, pues aquí tenemos la nomenclatura o la designación de los relés o los contactores. ¿Cómo va a diferenciar usted un contacto que está normalmente abierto o está normalmente cerrado? Solamente lo puede diferenciar por dos características. Primero es la simbología. Vean, acá, este es un circuito, perdón, este es un contacto cerrado o abierto. ¿Qué me quiere decir? Yo quisiera escucharlos ustedes, no sé por qué han estado callados o simplemente se encendieron el teléfono o la computadora como para salir del compromiso. ¿Qué me quiere decir? Este que tiene 13 y 14, ¿qué es? ¿Un contacto cerrado o un contacto abierto? Abierto. Muy bien, muchas gracias. Es un contacto normalmente abierto y por lo contrario, y a juzgar por la simbología, este es un contacto normalmente cerrado. Bueno, esa es la característica distintiva número 1. La simbología. Número 2 es la designación. Si ustedes se dan cuenta, tiene unos números. Bueno, usted dirá, bueno, ¿por qué 13? ¿Por qué no empezó en 1? ¿Por qué no empezó en 01? ¿No empezó en 01? ¿O no empezó en 001? O sea, estamos acostumbrados a un orden correlativo numérico, pero acá en este caso la nomenclatura tiene una norma, un estándar que se entiende acá. Usted va a Alemania a instalar un contactor y si usted aprende cómo instalar un contactor el día de hoy, un motor a través de un contactor, usted lo va a poder hacer en Alemania, se va para China, también lo va a poder hacer allá en China. Esa es la ventaja de la industria, del aprendizaje de una carrera técnica, que es estándar. Lo hace aquí, lo hace en Alemania, lo hace en Estados Unidos, lo hace en Canadá, porque nos entendemos por una norma común. Muy bien, estamos entonces en el número 13-14. Si ustedes se dan cuenta, vamos a juzgar o vamos a ver el segundo contacto normalmente abierto, que es este que está por acá. Tiene 33-34. ¿Cuál es la característica común? Bueno, los dos son abiertos. Bueno, ¿qué otra característica común comparten en la numeración? Comparten el número 3. Vean, 3-4. De la segunda cifra, 3-4. Y 3-4 acá también. Número 1 y número 1. Número 3 y número 3. Este es el primer contacto y este es el segundo contacto. Primer contacto. Ahora vamos a ver con el, perdón, 3 y 4, todos los contactos normalmente abiertos son 3-4. 3-4. Y en este caso los contactos cerrados son 1-2. 1-2. En este caso tenemos 21-22 y en este caso tenemos 33-34. Muy bien, miren, esto la verdad, les soy sincero, no es tan fácil, no es tan amigable como para entenderlo a la primera, por lo tanto solo la práctica nos va a volver ahí sí que más diestros en esto. Yo les soy sincero, no es tan amigable entender esto, a menos que pues solo memoricemos lo siguiente: contacto cerrado 1-2, contacto abierto 3-4, y luego se le agrega otra cifra para ver el orden correlativo. Muy bien, acá tenemos ahora, acá está lo que yo les decía, 3-4. El punto indica la cifra que usted le quiera dar según el orden. El primer contacto, segundo contacto, tercer contacto. 3-4 abierto, 1-2 cerrado. En el caso de que haya un contacto común y dos contactos auxiliares de cierre o de apertura, tenemos que el 3 va a ser el contacto común. El 1 va a ser el del 3 al 1 es normalmente cerrado y del 3 al 2 es normalmente abierto. Entonces, repito, como norma general y memoricémonos eso. Donde usted encuentre un 3 y un 4 va a ser un contacto normalmente abierto. Y donde usted encuentre un 1 y un 2 va a ser un contacto normalmente cerrado. Mucho ojo, eso aplica también para pulsadores. Vean, 3 y 4 abiertos, 1 y 2 cerrado. Vean qué interesante. Aplica también para pulsadores. Muy bien. Entonces, bueno, ahora sí ya tenemos el contactor acá. Vean esta simbología que está por acá del contactor. Vamos a verlo mejor en
vamos a verlo. Este es el relé contactor, pues, vamos a denominarlo así. Vamos a verlo acá en la presentación, que yo les tengo acá preparada. Bueno, lo que yo les decía, bueno, como repaso de la semana pasada, energía de la red eléctrica, señales, señal de mando, el contactor trabaja, señal de opera la fuerza y entonces conecta el motor. Las dos partes del circuito es esquema de, mejor dicho, circuito de mando, que es este que está aquí en verde, y el circuito de fuerza. Por norma, generalmente se representa el mando a la derecha y la fuerza a la izquierda, por norma. Aunque pues las normas, en algunos casos, dependiendo de la aplicación o de la necesidad, van cambiando. Bueno, ahora sí hablemos del contactor ya puramente ya visto de la realidad, ya no hablemos de la simbología, porque de aquí vamos a pasar a la simbología. Este es el señor contactor. Es un aparato que tiene adentro una bobina. Vamos a hablar primero de los contactos de fuerza. Tiene generalmente 3 contactos de fuerza que se van a encargar de darle paso o de quitarle, mejor dicho, ¿cómo decirlo de una forma más simple? Dar corriente o quitarle la corriente al motor, a la alimentación del motor. Internamente conecta y desconecta un circuito de fuerza. Aquí adentro del contactor están los contactos, ya lo habíamos visto la semana pasada a través de un gráfico y creo que quedó grabado ahí en YouTube para que ustedes puedan repasar eso también si les gusta. Internamente están acá los contactos. Bueno, eso significa que o no se da alimentación al motor o sí se da alimentación al motor. Es decir, todo o nada. Bueno, vamos ahora con la alimentación de la bobina. La alimentación de la bobina, se me había olvidado, aquí lo tapa, tiene los números A1 y el A2. Allí es donde se alimenta la bobina. Una vez usted le ingresa energía, tensión, corriente a esa bobina, allí mismo va la bobina a hacer un sonido característico. Un sonido como pop, un pop que hace ahí el sonido, un track o un pop, no sé cómo describirlo. ¿Quieren que le ponga quieren que les haga la analogía, o mejor dicho, el ejemplo más común, y yo estoy seguro que ustedes lo han visto? ¿Han visto ustedes una película donde aparece un teatro? ¿Sí? Cualquier película donde aparece un teatro. Y en el teatro dicen luces, y se oye un sonido, pop, 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 y encienden las luces. Ese sonido es provocado por contactores, por este elemento que está por acá. Y es bien curioso que en las películas, hasta en las caricaturas, ¿verdad? Dicen luces en el teatro, ¿verdad? Y todo está oscuro y se encienden las luces del teatro. Pop, pop, pop. El sonido junto con las luces. Permítame. Y entonces le decía que ese es el sonido característico del contactor cuando se energiza su bobina. Y él, como consecuencia o como resultado, conecta los circuitos. En este caso, conecta las luces. Bueno, vámonos a los contactos auxiliares. Vean, en este caso el contactor tiene un contacto auxiliar de fábrica. Un contacto auxiliar de fábrica. ¿Para qué me sirve este contacto auxiliar de fábrica? Para proporcionarle enclavamiento al contactor. El contactor por sí solo no puede quedarse conectado o desconectado. ¿Por qué razón? Porque el pulsador solamente funciona cuando usted lo está presionando. Y entonces, ¿cómo se va a quedar conectado el contactor entonces? Ah, bueno, a través de su contacto auxiliar de fábrica. Que vean, acá ya tiene los números 13 y 14. Y le dice NO. Significa normalmente abierto, normal y open. Aquí lo va a reconocer usted. Entonces, este 13-14 que viene por acá no es para que usted le inserte un cable de alimentación al motor. No. Es para que él mismo se realimente. Y ahorita vamos a ver el circuito y con eso vamos a terminar el día de hoy. La construcción del circuito de autoenclavamiento de arranque sencillo para un motor. Muy bien.
Cuando en el caso de ser necesario el contactor requiera más contactos auxiliares o requiera contactos auxiliares normalmente cerrados, se le adjunta o se le acopla un denominado bloque de contactos auxiliares. Estos están destinados a conectar el circuito de mano, no es para otra cosa. Cumplen funciones de bloqueo y habilitación de las bobinas de otro contactor. O sea, esto va para las bobinas de los otros contactores, ya sea que impida su conexión o que permita su conexión. No representa consumo de corriente elevado, es decir, esto que está acá forma parte del circuito de mando. Los contactos que están en el bloque del contactor forman parte del circuito de mandos. Bueno, ahora sí ya estamos con la simbología puramente del contactor, que es la que ustedes aplicarán. Vean, contactos de fuerza yo los represento, bueno, es la norma, representarlos con una línea más gruesa que la otra. ¿Por qué razón? Porque nos está indicando que hay consumo de corriente mayor. Y contactos auxiliares. Lo que usted está viendo del lado izquierdo acá son los contactos de fábrica del contactor. Son estos contactos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contactos. Son los que ustedes ven por acá, miren. 4 y 4 contactos son los 8 contactos. Bueno, 3 contactos de fuerza normalmente abiertos, como todo contactor debe traer. 3 contactos de fuerza normalmente abiertos, y estos contactos de fuerza se denominan de la siguiente forma. 1, 2. 1 sale en 2, 3 sale en 4 y 5 sale en 6. Pero para guiar a las personas respecto a la conexión de las líneas de tensión y la conexión de los terminales de alimentación del motor, el contactor tiene las denominaciones L1, L2 y L3. Eso significa que esto se conecta a la red eléctrica. Y también tiene las denominaciones T1, T2 y T3 para conectar a los terminales o a los puntos de conexión del motor. El 1314 es su contacto auxiliar normalmente abierto de fábrica que permite su autoenclavamiento, es decir, para que el contactor se quede permanentemente conectado y cuando se le quita la alimentación a la bobina, este contactor entonces se va a desconectar. Y aquí tenemos los bloques de los contactos auxiliares normalmente abiertos de 53 a 54 y 83 al 84. Les repito, no, la norma en este caso todos los contactores vienen con estos números, porque si pensáramos en un correlativo del 13 tendría que saltarse al 23, pero acá no lo tiene, tiene 53 y 83, 84. El 61 sale en el 62, pero normalmente cerrado, y el 71 sale en el 72. Bien. Contactos normalmente cerrados, repito, número 1 y 2. 61, 62, primer contacto cerrado. 71 y 72, vean aquí que del 6 se pasó al 7 y si hubiera un tercer contacto sería un 8. 81, 82, tercer contacto normalmente cerrado. Contactos normalmente abiertos, números 3 y 4. Vean, 13, 14. El número 3 y 4 es en la segunda cifra, ¿verdad? 13, 14, 53, 54 y si hubiera un tercer contacto, 83 y 84. Estos son los contactos normalmente cerrados. No, perdón, normalmente abiertos. Aquí hubo un error de fábrica, un error de... No lo voy a corregir aquí delante de ustedes. Aquí hay un error de reacción. Y de eso ustedes. Una vez lo voy a corregir porque si no después se queda así. Estos son contactos normalmente abiertos. Disculpen el error ahí de imprenta. Normally open. Significa. Bueno, ya no les debo nada. En las diapositivas. Vamos a guardar esto. Y vamos a presentar. Ahí está. Ahora sí aparece NO. Muy bien, repito. 1, 2, normalmente cerrados. NC. 6, 1, 6, 2. Aquí está el 1, miren. Y aquí está el 2, el 1 y el 2, el 1 y el 2. 6, 7 y 8, el orden correlativo. 3 y 4 normalmente abiertos, normally open, NO. 3 y 4, 13 y 14, 53, 54, 83 y 84. Eso es justamente lo que usted observa acá, por ejemplo. Bueno, aquí no lo observa porque tenemos punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Punto 3 y punto 4 acá.
Si observa acá es el 13 y el 14. Muy bien. Bueno, ahora pasemos a un arranque simple y con esto termino la sesión del día de hoy. Vamos a un arranque simple. Si tienen alguna duda, por favor, escribir en el chat. Yo les voy a agradecer mucho que escriban y que presenten sus dudas. El software denominado KSIMU. El software denominado KSIMU tiene los números 4962 como clave de acceso y ya me habilita el software que ustedes ven por acá. Bueno, vamos a aumentar acá esto. Vean los pasos para construir un circuito de mando. Primero un dibujo. Recuérdense que si no le funciona en papel, no le va a funcionar en la realidad. Les tiene que funcionar en papel. Le tenemos que dar seguimiento visual. Yo cuando aprendí electricidad no existían los simuladores en computadora. A puras penas existían las computadoras, ya me iban a existir los simuladores. Entonces, ahora la vida está más fácil. Yo para ver que un circuito me funcionara en papel tenía que darle seguimiento visual. Y a veces, pues el error humano siempre estaba latente, ¿verdad ustedes? Entonces ahora tenemos este programa que nos dibuja, pero también nos simula. Bueno, primero líneas de alimentación trifásica. Recuérdense que en mandos electromagnéticos son de naturaleza industrial, por lo tanto todo es trifásico, o en su mayoría, o en su 99.9% es trifásico. Entonces pasamos de una vez a darle su alimentación trifásica. Línea 1, línea 2, línea 3. Yo acá voy a voltear esto. Lo pongo de este lado porque el software no me permite que yo ponga la denominación de este lado atendiendo el orden, que línea 1 está hasta arriba, línea 2 en medio y línea 3 hasta abajo. Le voy a quitar la X y ahí ya tenemos habilitado. Cuando yo pulso acá, las líneas están en color café, no sé en qué color la miren en su teléfono. Cuando yo quito esto, por ejemplo, lo separo, ya no hace contacto, le doy play a la simulación y aparecen en gris las líneas. Muy bien. En línea café significa que está habilitado. Bueno, vámonos rápidamente, el seccionador, vamos a ponerle seccionador acá. Estos tres fusibles son los seccionadores. Vamos a poner acá el que vimos ahí en el ejemplo. Porque le puede poner también fusible fijo. Vamos a ponerlo con seccionadores, su guardamotor. Vamos a ver dónde está el guardamotor. Está por acá el guardamotor trifásico. Está el guardamotor trifásico. Muy bien. Al contactor, los contactos de fuerza. Ah, se me había olvidado decirles que un contactor también se puede dibujar o se puede representar simplemente por sus denominaciones. Es decir, la línea de accionamiento, como está, por ejemplo, acá en este software, ven usted una pequeña línea acá de accionamiento. Miren. Esta línea de accionamiento indica que esta bobina acciona a este contactor, pero puede suprimirse esta línea poniendo una, permítame. Puedo suprimir esta línea poniendo un número, por ejemplo, A, y le pongo A aquí. Ahorita vamos a ver el ejemplo, vamos a minimizar eso. Bueno, acá tenemos el contactor. Bueno, y por último el motor. Estoy construyendo el circuito de fuerza. El circuito de fuerza estoy construyendo. Ya voy finalizando ustedes para que no sientan muy aburrida la clase. El circuito de fuerza, ahí está entonces. Repito, fuente de alimentación trifásica. La fuente de alimentación en este caso va a ser la misma para el circuito de fuerza como para el circuito de mando. A menos que sus contactores sean para 24 voltios, que eso es algo totalmente diferente. Y si usted le conecta una trifásica, una fuente de alimentación trifásica de 240 voltios a un contactor de 24 voltios, le está ingresando 9 veces más de voltaje a la bobina de contactor, pobrecito, y lo va a quemar. Bueno, vamos a tejer vamos a bajar acá, línea 1, línea 2, línea 3, al seccionador. Muy bien. Y luego del seccionador, vámonos a del seccionador al guardamotor. Al guardamotor, muy bien. Y ahora del guardamotor a los contactos de fuerza del contactor y del contactor al motor. Ahí está. Entonces me faltaron los empalmes. Empalme, empalme, empalme. Si alguien está interesado en este software, por favor me escribe con mensaje de WhatsApp, por favor, para que yo les
Les indique dónde lo pueden descargar. Fusible 1, F significa fusible, Q significa accionamiento de protección, en este caso guardamotor, Q1, y KM significa contactor del motor 1. Y este es el motor 1. Si hubiera 2, 3 motores, M1, M2, M3. Si hubieran 3, 4, 5 contactores, KM1, KM2, KM3. Si hubiera otro guardamotor, Q1, Q2, Q3. Otro fusible, fusible 1, fusible 2, fusible 3. Muy bien. Circuito de fuerza ya está realizado. Vámonos ahora al circuito de mando. Vean el circuito de mando cómo se construye de una forma simplificada y sencilla. Primero, el paro general. Lo encontramos acá en este símbolo. Un pulsador normalmente cerrado que tiene los números 11 y 12. ¿Sí? Muy bien. O si quieren, pongámosle 1 y 2 acá. Vamos a quitarle el 1 y el 2 solo para que ustedes se vayan acostumbrando. Bien. Este va a ser el pulsador 0. Ese significa pulsador. Y 0 va a ser la denominación para el paro general. O sea, el motor está agarrando fuego. Usted corre y apacha ese, digámoslo así de una forma muy coloquial, presiona ese pulsador y se va a apagar el motor. O si el motor ya cumple su función, usted tranquilamente lo llega a pulsar y se va a apagar. Paro general. Entonces le vamos a poner acá un stop. Le pongo en inglés porque van a encontrar que casi todo en lo que es mandos industriales está en inglés. Bien. Seguimos con el contacto normalmente abierto. Es el S1, porque ya tenemos el S0. Después de 0 sigue 1. Este va a ser el start. Start. Muy bien. Y aquí le voy a quitar el 1 y lo voy a convertir en 3 y 4. Muy bien, aquí tienen 1 y 2, 3 y 4. Muy bien, ahora voy a colocar la bobina del contactor. Es decir, al energizar esta bobina, todos los que se denominen KM1 van a hacer su función contraria. ¿Sí? Todos los que se denominen KM1. ¿Y dónde encuentra usted una denominación KM1? Acá. La función contraria de esos que están cerrados que están abiertos van a cerrar. Alimentamos. Este contactor vamos a asumir que es de 240 voltios y que utiliza la misma fuente de energía que proporciona la red trifásica. Por lo tanto, lo vamos a conectar a línea 1 y lo vamos a conectar a línea 2. Algo pasó aquí que no quiso irse. Vamos a ver por acá. Ahí está. Línea 2, ahí estamos. Muy bien. Conectamos. Aquí pasa de largo la corriente. La bobina del contactor va a funcionar hasta que yo pulse el S1, que es el start, es decir, el arranque del motor. Vamos a ver ahora otra cosa. Permítame. Luego tenemos ahora. Bueno, simulémoslo. Vamos a ver qué pasa. Le damos simulación. Subimos la palanca de los fusibles, la que yo les había hecho esa cajita. Subimos la palanquita del guardamotor. ¿Sí? Ahora la energía me llegó acá a espera de que la señal de este contactor cierre esos 3 contactos. Vamos a ver, aquí a la corriente pasa, si usted se da cuenta, el color está café y está un poco gris. Si presionamos acá, vean lo que pasa. Se pone roja la bobina del contactor y todos los que se llaman KM1 van a hacer su función contraria. En este caso, esos 3 están abiertos, van a cerrar. Pero vean qué pasa. Acuérdense que esto también funciona como programación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, le pongo aquí KM2? Vamos a ver. Le pongo play acá. Vean, funciona la bobina del contactor, pero no cierra esto. ¿Por qué razón? Porque este es otro contactor, que es el número, el KM2, es otro contactor. Entonces no le va a dar señal al contactor que no pertenece a él. Entonces tengo que regresar a denominarlo como inicialmente lo tenía, KM1. Muy bien, y entonces al simular sí me funciona. Bueno, si usted se da cuenta, mientras yo mantenga pulsado acá, se va a
cerrar el motor, pero yo quiero que el motor se quede funcionando y yo me voy a observar el proceso, voy a ver otra parte de la máquina, yo quiero que el motor se empiece a funcionar. Si es el motor de un molino, que empiece a moler la masa sin que yo tenga presionado el botón. Si es una carpintería, quiero que siga cortando la madera sin que yo mantenga presionado el botón. Ah, bueno. Entonces, vamos a ponerle su contacto. El que yo les había dicho es este contacto que está acá de fábrica, el 1314, ¿sí? Que es justamente este que está acá, 1314. Muy bien. Le voy a poner su 1314, entonces paro la simulación. Acá está para contactos auxiliares, un abierto, y ya lo trae ahí, miren, 1314. Pero veamos, lo voy a conectar. El contacto de autosostén se conecta siempre en paralelo al pulsador que hace funcionar la bobina. Si no, no va a enclavar. Vean, voy a conectar en paralelo, es decir, 13,3 y 14,4. Pero que si usted fue observador, hay un error acá que no me va a hacer que funcione el circuito. Vean, ese contacto ni siquiera cierra. Este contacto, repito, todos los que tengan denominación KM1 van a hacer la función contraria cuando esta bobina KM1 se energice. En este caso no, porque todo solo tiene la letra K. Entonces le tengo que poner KM1. KM1, ok. Y ahora vamos a ver qué pasa. Le doy play. Presiono acá, él también se cerró. Tengo presionado todavía. Si suelto, se quedó enclavado. ¿Por qué razón? Porque este mismo contactor accionó su propio contacto para que se sostuviera el paso de la corriente. Por esa razón se le llama a esto autosostén. Se está sosteniendo él mismo su paso de corriente. Entonces ahí el contactor queda habilitado. El motor funciona. Bueno, hay que subir los flipones pues, y para que el motor funcione, ahí está la flecha funcionando hacia la derecha. Y entonces, ahora bueno, ¿cómo lo apago si solo tengo este botón? No, tiene el botón de paro general. Cuando usted le desconecte la corriente a este contacto, a la bobina, ella ya no va a poder funcionar, ya no va a poder accionar su propio contacto, entonces va a apagarse. Enciendo, apago. Enciendo y apago. Y mis estimados y estimadas, este es el arranque simple de un motor utilizando mandos electromagnéticos. No sé si hay alguna duda, algo que quieran que pues explique o amplíe. De lo contrario, si no es así, agradezco mucho la atención. No sé si hay algo que me tenga que decir. La clase la voy a parar ahorita de la grabación. Agradeciendo pues